Buenos días mis hermanos, los saludo en esta mañana en el amor del Señor Jesucristo. Quiero leerle un pasaje de la Biblia que está en Jeremías 17, 13 y 14. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Amén. Bueno, mi hermano, vamos a hacer una oración para que el Señor sea bendiciendo este culto. Padre Celestial, que está en el cielo y en la tierra, en esta mañana, mi Dios bendito, vengo ante sus plantas para pedirle, Señor, la conducción de este culto. Que usted sea bendiciendo a cada miembro de esta congregación, Señor amado, a cada hermano, a cada persona, Señor amado, que esté presenciando este culto, Señor amado. Que usted sea bendiciéndolo de lo alto. Se lo pido en el dulce nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén, mi Dios bendito. Bueno, mis hermanos, los invito a disfrutar de este maravilloso culto que viene a continuación. Se lo dejamos todo en las manos del Señor. Que sean todos bienvenidos y que sea de bendición para cada uno de ustedes. Amén y amén, mi hermano. Hola hermanos, los saludo a todos en el nombre del Señor y quiero compartir con ustedes esta canción. En tu gracia, Dios, me levantas hoy con tu gran amor, con todo mi ser te alabaré, no me rendiré, permaneceré. En tu sangre hay poder, pues me levantaste, me perdonaste, volví a nacer. Vida hay en tu gracia, Dios, levantas hoy con tu gran amor, con todo mi
Buenos días, mis estimados hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Gracias a Dios por las alabanzas que ya hemos elevado a nuestro Padre Celestial. Quiero en esta hora leer para todos nosotros la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, los versículos 14 en adelante. La palabra del Señor dice así: Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Quisiera invitarlos a tener un momento de oración. Unámonos todos juntos en oración. Padre del cielo, muchas gracias te damos por este nuevo día que usted nos ha regalado. Gracias por sus abundantes misericordias, Señor, para con nosotros. Le pedimos su misericordia una vez más y que por medio de su palabra, usted, oh Dios, edifique nuestras vidas. Usted pueda tocar nuestros corazones. Gracias, Señor, por todos los que nos unimos en este momento. Aún si hubiera alguien que estuviera por primera vez conectado, Señor, bendícelo. Que no salga de esta comunicación, Señor, de este culto, sin ser bendecido, sin la gracia tuya. Lo mismo todos los demás, Señor. En el nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza. Amén y amén. Siempre cuando uno va a salir de viaje, sobre todo los dueños de casa o las dueñas de casa, queremos encargar las últimas palabras a la familia. Esas últimas palabras son, aparte del despido, hacer un énfasis en algo que nosotros hemos dicho a la familia, porque vamos a hacer un largo viaje y queremos entonces que aquellas cosas que hemos conversado puedan llevarse a cabo y las enfatizamos una vez más. Digo esto porque nuestro Señor Jesucristo, aquí en el pasaje que yo he leído, precisamente Él está ya para retornar a su hogar, para retornar a su casa, al hogar eterno, desde donde Él había venido. Y así lo encontramos. Él ya había resucitado. Dice el comienzo del capítulo que algunas mujeres fueron a la tumba donde había sido puesto Jesús y se encontraron con la sorpresa de que Él ya no estaba en ese lugar. Y dice la Biblia que allí había un joven que estaba sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Así dice el versículo 5 del capítulo 16. Y Él les habló y les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, le dice. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Estas mujeres se llevaron una tremenda sorpresa.
porque no encontraron a Jesús. Pero además encontraron a este joven con este tremendo mensaje: Jesús resucitó. Nosotros recordamos sobre todo y en especial este día, el día domingo, le llamamos el día del Señor, el día cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Porque dice el versículo número 9, dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, que es el día domingo. Pareciera ser que el domingo es el último día de la semana, pero no es así. El sábado es el séptimo y el primero es el domingo. Y fue el primer día de la semana, es decir, hoy día conocido como domingo, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y dice la palabra del Señor que Él se le apareció primeramente, como dice ahí el versículo número 9, dice que apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado fuera 7 demonios. Esta mujer que había tenido un encuentro precioso con nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer que había sido liberada, también luego siguió a Jesús, y ella fue una de las que fue allí a la tumba para poderse encontrar con la sorpresa maravillosa de que Jesús ya no estaba allí. Y ahora dice que Jesús se le apareció a ella. Se le apareció ya resucitado. Y dice el versículo 10, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, es decir, los discípulos, que estaban tristes y llorando. Así estaban los discípulos, tristes y llorando. Su maestro había muerto. Y ellos en su corazón no guardaban esa esperanza que el Señor Jesús les había dicho en alguna ocasión, que Él habría de morir, pero que al tercer día resucitaría. Ellos no creyeron mucho eso. Y ellos se fueron. Otro de los evangelistas dice que cada uno comenzó a volver a su trabajo, a comenzar a tomar las barcas otra vez. Es decir, es como que se olvidaron de lo que habían vivido durante casi más de 3 años con el Maestro. Él ya había partido, pensaban ellos, y entonces ahora ya pereció nuestra esperanza. Pero dice la palabra del Señor que ella fue donde estaban los discípulos. Y cuando ella llegó allá y les dijo que Jesús había resucitado, dice el versículo 11, ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Más luego dice el próximo versículo que el Señor Jesús se apareció en otra forma a 2 de los discípulos que iban camino al campo. Otro de los evangelistas nos señala que estos 2 discípulos eran los que iban a una aldea llamada Emaús. Ellos iban conversando. ¿Y de qué iban conversando? Precisamente de lo que había sucedido en Jerusalén, de la muerte del Maestro, y que ellos tenían la esperanza en Él, y que ahora ya estaba muerto, y todo eso conversaban. Ustedes o los que conocen la Escritura saben que en un momento determinado apareció alguien allí. Era nuestro Señor Jesucristo resucitado. Ellos no lo reconocieron entonces. Y se les acercó y les dice: ¿y ustedes qué es lo que están conversando? Y ellos lo quedaron mirando, porque lo dice el evangelista Lucas, dice, entonces ellos lo quedaron mirando y le dijeron: ¿y tú acaso eres un forastero acá en este lugar que no sabes las cosas que han sucedido en Jerusalén? ¿Y qué cosas han sucedido?, les pregunta él. Bueno, de Jesús Nazareno, aquel hombre poderoso en palabra, en hechos, en milagros, y que nosotros guardábamos la esperanza de que Él sería el libertador, pero resulta que ahora ya está muerto y hace casi 3 días que está muerto. Y Jesús les comenzó a hablar de las Escrituras, y cuando ya llegaron al lugar donde ellos vivían, ya se había hecho tarde, y ellos le dijeron: ¿y por qué no te quedas con nosotros? Ya es tarde, quédate con nosotros. Bueno, Él aceptó. Allí prepararon una comida, y cuando estaban sentados en la mesa, Jesús partió el pan, y en ese momento dice que lo reconocieron. Se le abrieron los ojos, digamos, y reconocieron que era Jesús. Y luego Jesús se desapareció. Y ellos inmediatamente dijeron: por eso es que nuestro corazón ardía.
Oh, era algo tan precioso que sucedía en nosotros, que cuando Él nos hablaba, era por eso, era porque era nuestro Señor Jesucristo, está vivo. Y dice que inmediatamente ni siquiera se quedaron más en esa casa y partieron otra vez para Jerusalén. ¿Y dónde llegaron? Precisamente llegaron allí a donde estaban los discípulos. Y entonces dice el versículo 13, dice, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Los discípulos del Señor Jesucristo no creyeron a María, que había visto a Jesús resucitado, y tampoco creyeron a estos dos que lo habían visto resucitado. Y entonces por eso el versículo 14 dice, finalmente se apareció a los 11 discípulos. Ya por supuesto no estaba Judas, porque los discípulos de Jesús eran 12, pero ya Judas no estaba. Tristemente Judas había sido engañado por Satanás y había vendido y traicionado a su maestro, y lastimosamente él se había después quitado la vida porque la conciencia no le dejó tranquilo. Una lástima por Judas. De verdad el Señor le dio la oportunidad para que él se arrepintiera de lo que habría de hacer, pero también estaba escrito que nuestro Señor Jesucristo sería traicionado así por uno de aquellos con los cuales él vivía. De manera que aquí estaban los 11 y estaban sentados en una mesa, y dice que allí se les apareció nuestro Señor a los 11. ¿Y qué es lo primero que hace? Dice, el Señor dice que les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. El Señor reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Mire, nuestro Señor Jesucristo a nosotros no nos pide que nos vistamos de la mejor tela, no nos pide que tengamos la mejor comida, no nos pide que tengamos la mejor educación, la mejor casa, no nos pide eso. ¿Qué es lo que nuestro Señor nos pide a cada uno? Que creamos, que tengamos fe. ¿Qué es la fe? La Biblia dice, ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, fe es confianza, fe es seguridad, fe es creer de que yo voy a tener aquello para lo cual estoy clamando, por lo cual estoy pidiendo. Eso es fe, es confiar de que yo voy a recibir lo que estoy pidiendo. Probablemente no lo recibiré hoy día o mañana, pero en algún momento lo recibiré. Si hay algo que yo estoy pidiendo y que esto está conforme a la voluntad del Señor, entonces yo, si tengo fe, es porque yo creo que voy a tener aquello que he estado rogando. Pero la fe no es algo ciega. Esa confianza no está basada en sentimientos, no está basada en emociones. La fe está basada en las promesas del Señor. En otras palabras, es creerle a Dios, es creer a lo que Él nos ha prometido en su palabra. Ese mismo capítulo 11 del libro de los Hebreos, el versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros no podemos agradar al Señor si en nuestro corazón no hay fe. Yo no puedo agradar a Dios, por mucho que haga tantas cosas, pero si yo no creo al Señor, si yo no creo a sus promesas, no puedo agradarle. Lo que agrada el corazón del Señor es que usted y yo tengamos fe en Él y en su palabra y en sus promesas. La fe está basada, por lo tanto, en Dios y en su palabra. Ese mismo versículo 6 de Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque dice que es necesario, mire, es necesario que aquel que se acerca a Dios,
que aquel que viene en adoración, que aquel que viene en petición, dice, es necesario que crea que hay un Dios primeramente. Y que ese Dios que existe es galardonador, recompensador, dadivoso, generoso para aquel que le está solicitando algo. Como lo vemos nosotros en la palabra del Señor, a nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo nos mostró a Dios, Jesucristo nos mostró al Padre. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús les dijo, pero hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía ustedes no me conocen. El que me ha visto a mí ya ha visto al Padre. Es decir, porque Jesús nos mostró cómo es nuestro Padre Celestial. Lo que hizo Jesús es lo que hace nuestro Padre Celestial. Y Él no rechazó corazón que con humildad se le acercó, que con fe se le acercó. A veces con temor, tal vez. ¿Recuerdan ustedes aquella mujer que hacía tantos años que estaba enferma con un flujo de sangre, que había recorrido tantos médicos para ver si le podían curar? Había gastado tanto dinero que le pedían para ver si le podían curar. Y dice la Biblia que iba pasando el tiempo y la mujer cada vez se iba enfermando, iba peor, dice. Pero qué glorioso fue el día cuando a su ciudad de pronto llegó Jesús. Ella escuchó que había llegado Jesús, había oído de los milagros de Jesús de Nazaret. Y cuando escuchó que llegaba a su ciudad, ella dijo, esta es mi oportunidad, esta es mi oportunidad. Pero tenía temor de acercarse o de enfrentar al Señor y decirle, Señor, por favor, sáname. Entonces ella se esforzó en su debilidad ya físicamente y fue abriéndose camino entre la gente, y ella llevaba un solo pensamiento, y era este: yo creo que si tan solamente le toco el borde de su vestido, yo voy a quedar sano. Eso, yo creo así. Y ella se esforzó. No sé cuánto le habrá costado en su debilidad física, pero me imagino ya al final estirando su manito hasta que logró tocarle el borde del vestido de Jesús. Y dice la Escritura que cuando ella le tocó el borde del vestido de Jesús, dice que sintió en su cuerpo, dice, que ese derrame, que esa hemorragia ya no estaba más, se secó, dejó de fluir esa hemorragia. Ella sintió en su cuerpo eso, pero ella nunca se imaginó lo que vendría después. Porque dice que nuestro Señor se detuvo y dijo, un momento. Y todos quedaron, ¿qué pasa, Señor? Alguien tocó mis vestidos. Y uno de los discípulos le dice, pero Señor, ¿cómo puedes decir eso? Mira, toda la gente ves que está encima de ti. Por supuesto que todos tienen que haberte tocado. Y él dijo, no, este es un toque distinto. Yo sé que alguien me tocó. Yo sé que a alguien yo sané. Porque yo sentí que poder salió de mí y sanó a una persona. Él sabía quién era esa persona. No solamente el Señor sabía de su enfermedad, sabía que esa mujer necesitaba ser levantada, esa mujer necesitaba ser animada, ese estado débil, emocional, necesitaba ella ser acrecentada. Y entonces, por eso decía, ¿quién me tocó? Y la mujer dice que ya no pudiendo esconderse más, levantó y la voz y dijo, yo fui quien te toqué, Señor. Yo fui quien te toqué, Señor. Yo tenía este pensamiento hace muchos años. Yo estaba enferma. Busqué por tantos lados y nunca me pude curar. Pero cuando escuché que tú venías por aquí, pensé, si yo tan solamente tocara el borde de su vestido, porque no me atrevía, Señor, indigna soy. No me atrevía de estar delante de ti. Pero tan solamente pensé eso, y en el momento en que yo toqué el borde de tu vestido, yo fui sana y ahora estoy sana. Y el Señor la quedó mirando y le dijo, hija mía, vete, libre estás de tu azote, salva estás, tu fe te ha hecho salva.
la fe. Eso es lo que el Señor quiere ver en nuestro corazón, que nosotros creamos. Y por eso que el Señor les reprochó a los discípulos su incredulidad, porque no le creyeron a María, no le creyeron a estos discípulos que lo habían visto resucitado, no lo creyeron. Pero nuestro Señor es misericordioso. Aun cuando ellos habían sido duros en su corazón para creer, el Señor todavía los tenía en cuenta, todavía los tenía en consideración. Podía haberlos rechazado, pero Él se dio cuenta que ellos también por temor y porque necesitaban verlo también a Él resucitado, Él no los echó. Él todavía los consideró. Mire, usted en este momento está escuchándome lo que yo le estoy hablando acerca de Jesús. Probablemente usted está diciendo, sí, yo creo al Evangelio, yo creo en Jesucristo, amén. O probablemente usted dice, yo todavía necesito más fe. La fe viene como un don de Dios. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír la palabra del Señor. La fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. No sabemos cómo sucede eso, pero es un milagro. Cuando usted escucha el Evangelio, cuando usted oye lo que se está hablando de Jesús, algo empieza a suceder en usted. Si usted está con sinceridad escuchando, Dios le comienza a dar de fe. La Biblia dice que cuando el apóstol llegó a una ciudad llamada Filipo, el apóstol Pablo, a predicar la palabra del Señor, dice que llegó allí cerca de la playa y empezó a hablar, y dice que había una mujer gentil, no era judía ella, dice que empezó a escuchar y le empezó a llamar la atención lo que Pablo predicaba acerca de Jesucristo, y ella comenzó a interesarse, y dice la palabra del Señor que cuando ella empezó a poner atención, dice, y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que el apóstol Pablo decía del Evangelio. Y cuando terminó el apóstol Pablo de predicar el Evangelio, ella dijo, yo creo que Jesucristo es el Señor. Nunca había escuchado este mensaje antes. No sabía quién era Jesús. Por primera vez lo estoy escuchando, pero yo creo. Y dice que ella se bautizó con toda su casa y ella fue junto con su familia una de las primeros miembros, digamos, de la iglesia que se estableció allí en Filipos. Tal vez usted es la primera vez que está escuchando el Evangelio. El Señor le conoce, el Señor le ve. Crea al Evangelio. Y usted tal vez que por años lo está escuchando, nosotros que por años hemos estado escuchando, sigamos creyendo, porque en la fe está la bendición. El Señor luego encomendó, por lo tanto, a los discípulos, y aquí está una de las grandes bendiciones y milagros que suceden por la fe. Dice el versículo 15, y les dijo, ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una de las grandes bendiciones que recibimos, y que es la más grande de las bendiciones y la primera que el Señor nos quiere ofrecer al creer, es que seamos salvos. ¿Salvo de qué? Dirá usted. Bueno, el hombre en un principio fue creado por Dios, pero desobedeció a Dios. Y por causa de esa desobediencia, el apóstol Pablo dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, que fue desobediente con Eva. Y por causa de haber entrado el pecado en el mundo, luego entonces entró también la muerte, que hoy día nosotros la tenemos como evidencia por miles y miles de personas. Entró la muerte, pero ¿por qué? Por cuanto todos pecamos, dice Romanos 5:12. Es decir, usted y yo necesitamos volver al Señor. Necesitamos volver a tener un encuentro con el Señor. Necesitamos volver a nuestro Padre Celestial, a nuestro Creador, porque estamos lejos de Él por causa del pecado. Dice que fuimos destituidos de su presencia. Pero cuando nosotros creemos al Evangelio, creemos en lo que Cristo hizo en aquella cruz por nosotros y nos humillamos,
y le pedimos perdón, entonces volvemos a tener comunión, volvemos a tener amistad de nuevo con nuestro Padre Celestial y como dice la palabra del Señor, pasamos entonces de nuevo a ser hijos de Dios. Esa es la primera de las bendiciones que recibimos cuando nosotros le damos al Señor la oportunidad de que abra nuestro corazón y de que nos dé esa fe para creer. Pero luego también dice el versículo 17 que hay más señales que pueden suceder en nosotros cuando nosotros creemos. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Así como el Señor echó 7 demonios de María Magdalena, como dice el versículo 9 aquí en el capítulo 16, el Señor tiene poder para los que creen, para echar fuera demonios. Puede que a lo mejor usted y yo no sea un endemoniado. No quiero ir a ese extremo, pero de pronto hay cosas en nosotros que necesitamos que salgan. Hay pensamientos obsesivos tal vez. Hay crisis en nuestra vida, hay trancas que el enemigo de alguna manera ha puesto en nuestra vida que no nos dejan avanzar, que no nos dejan superarnos. Bueno, el Señor ha venido para darnos liberación, echar fuera demonios, que las personas queden liberadas de todos esos espíritus malignos que muchas veces oprimen a las personas y no les dejan ser libres. El Señor ha venido para darnos libertad. Jesús mismo lo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si el Hijo es libertario, dijo Él, refiriéndose a Él, seréis verdaderamente libres. Liberación. Pero luego también dice, hablarán nuevas lenguas. Todos aquellos que creen, otra señal, hablarán nuevas lenguas. Es decir, habrá otro lenguaje, un lenguaje espiritual. Claro, nos enseña la palabra, no tengo tiempo para eso, pero eso significa una renovación. Es decir, los pensamientos van unidos con las palabras. Ahora ya no son palabras destructivas, ya no son palabras negativas, ahora son palabras de bendición, son palabras de edificación, son palabras de bendición. Somos renovados por el Señor cuando nosotros creemos en Él. Pero luego también dice, tomarán en las manos serpiente y aun si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Es decir, hay una protección. De repente, tal vez, en medio del peligro estamos, no nos damos ni cuenta, pero el Señor nos protege. El mismo apóstol Pablo, después de haber tenido un naufragio, dice la palabra que llegaron a una isla y luego quisieron hacer fuego, tomaron ramas de árboles, pero al tomar esas ramas de pronto una víbora, dice, le fue tomado en la mano, le mordió, era una víbora venenosa que en poquitas horas la persona moría. Pero todos quedaron esperando a ver el momento en que él comenzara a hincharse y muriera, pero no sucedió nada. Dios protegió al apóstol Pablo de esa víbora, de la mordida de esa víbora. Dios nos promete protección. A veces de pronto quizás ingerimos algún alimento sin saberlo, que no está bueno, por eso que debemos orar siempre al Señor, que el Señor lo bendiga, que el Señor nos proteja y nosotros podemos ser liberados de un peligro. Dios ha prometido protegernos. El que habita al abrigo del Altísimo, dice el Salmo 91, el comienzo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Pero no solamente hay eso, dice también que la señal que también ocurrirá en los que creen, dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay sanación. Hay sanidad. Entonces, aquí nosotros encontramos que hay salvación, hay liberación, hay renovación, hay protección y hay sanación. Muchas bendiciones, probablemente más. ¿Por qué? Porque cuando hay fe, hay bendición. Por eso que Dios quiere que nosotros creamos.
Jesús siempre llamó a la persona, el que cree en mí. Vengan a mí, dijo, todos ustedes que están cargados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Pero hay que creer. Jesús dijo, arrepentíos y creed al Evangelio. Este Evangelio que yo estoy predicándole acerca de Jesucristo que murió por nosotros y que fue sepultado y que al tercer día resucitó y que fue llevado, porque luego dice, y el Señor, versículo 19, después que les habló, dice, fue recibido arriba en el cielo, fue exaltado, dice, y se sentó a la diestra, a la derecha del Padre. Ahí se sentó, no para descansar, sino para gobernar. ¿Por qué? Porque luego dice el último versículo, y ellos, se refiere a los discípulos, y ellos saliendo, dice, predicaron en todas partes. Lo vemos en la historia, en el libro de los Hechos, cómo los discípulos salieron a predicar por diferentes partes. Dice, ayudándoles el Señor desde los cielos por medio de su Espíritu Santo y confirmando la palabra, dice, con las señales que la seguían. Amén, termina este pasaje, es decir, así es. Amén. Mi estimado hermano, mi estimado amigo, Dios quiere que nosotros creamos en Él, que usted y yo tenga fe en Él. Usted puede agradar el corazón de Dios. Yo puedo agradar el corazón de Dios. Sí, probablemente usted dice, yo quiero tener más fe. Un hombre le dijo, Señor, ayúdame a creer más, ayúdame a tener más fe. Yo se lo estoy pidiendo también al Señor. Quiero ser un hombre con una mayor fe. Leamos la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Usted ha hecho muy bien en conectarse y escuchar el mensaje de Cristo. Pero yo no puedo terminar sin orar por usted, porque usted y yo tenemos necesidad física, emocional, espiritual. Sí, y Dios le quiere ayudar a usted. Yo le ruego que usted ponga su fe en el Señor Jesucristo. Y si usted está enfermo, crea. Ponga su mano en el lugar de su enfermedad. Y si no puede poner su mano en el lugar de la enfermedad, póngala en su corazón o en su cabecita y ore conmigo y pídale al Señor que lo sane, que lo libere, que lo salve si es necesario, que lo perdone. El Evangelio es salvación. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Padre del cielo, en esta mañana, oh Dios, yo he predicado tu palabra, este mensaje que tú has puesto en mi corazón y que con tu ayuda, oh Dios, lo he podido hacer. Yo ruego en el nombre de Jesús por todo aquel que necesite perdón, Señor, y que en esta hora está rogándole a usted, perdónelo, límpielo, Señor, que Él sea libre de todo peso de pecado, Señor, que hay en su mente y en su corazón, y que Él pueda disfrutar esta salvación. Y también oro por todos aquellos que se sienten oprimidos, que se sienten angustiados, que se sienten desvalidos, enfermos, Señor, que en el nombre de Jesús tú puedas liberarlos en esta mañana. En el nombre de Cristo, Señor, el Evangelio es salvación. Lanzo esta palabra, Señor, lanzo esta palabra de fe en el nombre de Jesús y digo, por la fe, que en el nombre de Jesús reciban la bendición del Señor. Gracias por tu ayuda. Gracias por Cristo Jesús. Amén. Amén. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, mora
Hermanos de Capilla de Fetrigales, Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien cada uno en sus hogares, esperando que la gracia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Se me han encomendado en este caso poder interceder, y en mi mente no ha dejado de pensar sobre la ansiedad y el estrés que pasan nuestras familias chilenas hoy en día por este tema de la pandemia. Es un tema a combatir desde la salud mental, y creo que es un deber de nosotros como iglesia también orar por estas cosas, ¿cierto? La ansiedad y el estrés no son cosas fáciles de combatir si no se tienen las herramientas necesarias. Por eso te invito desde tu casa que puedas levantar un clamor conmigo en este momento. Señor amado, gracias te damos, porque sin duda, Señor, tu poder es tan inmenso, Señor, que puede liberar a familias enteras, Señor, transformar vidas enteras también, Señor. Tu poder es ilimitado. Por eso hoy nos acercamos primeramente en un acto de fe, Señor, en un acto de confianza, porque sabemos de lo que eres capaz, Señor. Tú sabes lo que ha llegado, Señor, a hacer esta pandemia, Señor, dentro de nuestros corazones, dentro de nuestras vidas, Señor, dentro de nuestras mentes. Por eso lo que podemos hacer, Señor, en estos momentos es acudir a ti en paz, Señor Jesucristo. Pedirte que tú traigas, Señor, ese consuelo, esa esperanza, Señor, a las familias chilenas, Señor, en estos momentos, ante tanta adversidad. Tasas de desempleo han aumentado, Señor. Muchas familias han quedado sin trabajo. Hay mucha desesperación, Señor. Pero esas cosas que las podrá llenar solo tu Espíritu Santo, y así lo creemos. Hoy oramos y levantamos un clamor, Señor, por las familias chilenas. Bendice, Señor, también a las familias de Capilla de Fetrigales, Señor, para que los que estén pasando momentos de ansiedad o estrés también sean benditos en tu nombre, Señor. No sabemos lo que nos depara el mañana, Señor, pero sabemos que si ponemos nuestra confianza, Señor, en ti, Jesús, podremos vencer, y somos más que vencedores en ti. Te adoramos y bendecimos tu nombre. Gracias por estos momentos donde podemos interceder, Señor, y ser nosotros mismos. Levantar, Señor, un clamor, levantar nuestra fe, Señor, al vuelo, Señor, y saber que estás interviniendo y teniendo bajo control todas las cosas, Señor, porque tu tiempo es perfecto, Señor. Que ante el problema, Señor, y la adversidad podamos mirar al blanco perfecto que eres tú. En el nombre de Jesús, trae sanidad, Señor, trae restauración. Te adoramos y bendecimos tu nombre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús te dice hoy: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Juan 14:6.